Desde las Venus prehistóricas, pasando por Afrodita, hasta lo moderno y lo contemporáneo, cómo es que el cuerpo ha sido un reflejo de la sociedad, las ideas de poder, belleza, moral y orden social. Hoy vamos a analizar los desnudos femeninos más famosos de la historia del arte occidental. En nuestra primera obra tenemos a la Venus de Willendorf, una representación que data los inicios del arte, y aquí podemos ver lo que para la cultura del Paleolítico significaban vida, fertilidad y espiritualidad. De este tipo hubieron muchísimos amuletos que ejemplificaban los ciclos y la tierra. La comunidad hacía celebraciones a lo fértil porque significaba supervivencia. Haz de cuenta que era una visión del cuerpo femenino con exceso de grasa como algo sagrado porque era algo súper complicado en aquella época. La siguiente obra toma como referencia a la antigua Grecia. Aquí tenemos a Afrodita. 350 a.C., el deseo y la belleza son las virtudes de la diosa del amor. Esta escultura tan detallada agrega los temas de la proporción, el equilibrio y la idealización. El cuerpo femenino se vuelve bello, medible y contemplable. Ya no es un amuleto, sino una forma perfecta, que refleja a una sociedad que busca orden, racionalidad y equilibrio entre el cuerpo y la mente. Poco después llegamos a un momento histórico medio raro, la Edad Media. Europa está en una visión religiosa teocéntrica y el cuerpo se asocia a peligro y pecado. El enfoque está en la iglesia. Aquí la mayoría del arte nos muestra a mujeres cubiertas, idealizadas espiritualmente o privadas de su corporalidad, porque la sociedad necesita obediencia, pudor y represión. Podemos ver que en la mayoría de las obras los temas estaban enfocados en ser un instrumento de la iglesia que pretendía enseñar al pueblo analfabeto las verdades de su evangelio y los misterios de lo que para ellos significaba Dios. Cuando hacemos el cruce al Renacimiento, la sociedad está en búsqueda de orden, proporción y armonía. Es cuando nace Vitruvio, Leonardo, la perspectiva, las proporciones, y al cuerpo le voltean la moneda. Se convierte en la medida del mundo. Botticelli naturaliza la obra desnuda con el nacimiento de Venus. Su Venus representa los ideales del Renacimiento. Un cuerpo bello y ordenado que ejemplifica una visión racional y jerárquica del mundo. Se empieza a relacionar con estatus, poder, dominio, y el desnudo se empieza a normalizar, sin embargo, desde una mirada masculina dominante. Esto es un punto importante que vamos a ir analizando, ¿ok? Poco menos de 100 años más tarde, Tiziano nos muestra su Venus de Urbino. Fíjate cómo podemos ver un cuerpo armónico, cada vez más disponible a la mirada y dentro de un orden social más accesible. Ya no estás en la pradera o en un mundo de sueños. Estamos en pleno renacimiento tardío, Venecia como potencia comercial y económica, y esta Venus está súper casual porque es un cuerpo que una sociedad mercantil, patriarcal y con mirada en las herencias necesita. Que sea un cuerpo bello, disponible, consciente y contenido. Por el lado representativo, el artista hace cuenta que tiene completa noción del poder sexual que se expresa. Utiliza los contrastes con la dureza del entorno, los colores oscuros en contraparte con la suavidad de lo carnal, para llevar el ojo del observador al cuerpo reclinado. Otros detalles, como su mano agarrando así las flores, nos expresa metafóricamente que se toca sus genitales, así como la unión del espacio público y privado tratando de hacer incómodo al que observa. Acuérdense de esta obra porque esto abre un diálogo que se conecta al final. Ahora, estamos en España en los siglos XVII y XVIII. Está la Santa Inquisición, la moral religiosa súper estricta y el desnudo femenino no estaba permitido fuera del mito o las historias. Aquí Velázquez fue súper atrevido con su Venus de Roqueville porque fue el primer desnudo femenino pintado en España. A la gente no le gustaban ese tipo de piezas y las juzgaba bastante por el contexto en el que vivían. Y de hecho, en aquel entonces, si hubiera sido otro pintor, no hombre, le hubieran hecho muchas cosas feas. Pero como Velázquez era pintor de la corte y era intocable por parte de las instituciones, la obra existió pero en secreto porque no fue documentada públicamente. De esa forma, Velázquez no recibió ninguna sanción y
pues simplemente la ocultó. No se volvió a tratar el tema hasta La maja desnuda de Goya. De hecho, existen 2 versiones de este cuadro. Y aquí un fun fact interesante es que en realidad fue una duquesa, la duquesa de Alba, la modelo, pero Goya le borró y le cambió las facciones para que fuera irreconocible. Y de hecho sí fue investigado por la Santa Inquisición en 1815, pero pues como también tenía mucho renombre Goya y estaba protegido políticamente, pues no le hicieron nada. Pero pues ahí sí lo investigaron, o sea, sí era un tema. Realmente el cuadro con la maja vestida era como una curita a la prohibición que la sociedad de esa época tenía, y al morir Goya en 1828 solo poseía 2 de los cientos de cuadros que pintó durante toda su carrera, y uno de ellos que no se atrevía a exhibir era el de la maja desnuda. Y bueno, más que los valores y las creencias que cada sociedad pone en cada obra, existe un diálogo y una crítica que reconoce el impacto en el mundo de hoy. Mary Richardson fue una activista a favor de los derechos de las mujeres en el Reino Unido, y ella decía que sin importar la intención del autor, estas obras significaban un consumo de lo femenino para observadores masculinos en las galerías de arte, lo cual representaba las grandes inequidades sociales y la objetivación a las cuales se enfrentan las mujeres desde la historia. Al final, como el arte es un medio, pueden ir alterando la percepción de lo que valoramos como sociedad. Y ahora, haciendo un salto, vemos un quiebre con Olimpia de Manet. En 1863, casi 300 años después de La maja de Goya, ya se vive en la industrialización y en un capitalismo emergente. Ciudad, burguesía, élite, clase obrera, la riqueza, la pobreza y una prostitución visible. Aquí podemos ver una ruptura de los valores tradicionales y a su vez artistas que son mucho más independientes y disruptivos con los mensajes que comparten. Manet lo que hace diferente es que rompe con lo clásico, elimina la idealización, muestra a una mujer real y mucho más consciente que la están viendo. Olimpia ya no es una diosa como en las primeras obras. Es imperfecta y contemporánea y refleja una sociedad que ya está rota. Haz de cuenta que lo perfecto y lo maravilloso se disuelven. La obra en sí deja de servir solo al poder, surge la crítica y el público burgués se incomoda. Una vez que reconocemos el reflejo de la sociedad en turno, así como las críticas y las interpretaciones, se abre la intención y el impacto que trascienden el tiempo y los años. Y una pequeña historia que se conecta con este diálogo es cuando Mark Twain, en uno de sus viajes, se encontró con la Venus de Urbino, y esto hizo que en su libro A Tramp Abroad de 1880 llamara a esta obra como la imagen más sucia, vil y obscena que posee el mundo, refiriéndose a la forma en la que las manos y la posición están, lo que te conté antes, ¿te acuerdas? Esto ha creado un debate entre la intención de Tiziano con la Venus de Urbino, porque en realidad la primera propietaria de la obra fue una mujer, se llamaba Giulia Varano, y luego más tarde la compró otra mujer que se llamaba Vittoria de la Ruder, espero decirlo bien, ¿ok? Y esto pues hace la crítica porque nos revela que la mujer que estaba posando estaba en un ambiente súper casual, rodeada de mujeres, en donde realmente no existía esa objetivación de la mujer, sino tal vez algo que representa a la mujer sintiéndose súper cómoda con su cuerpo y con su libertad. Entonces ahí abre un diálogo súper interesante. También abre la cuestión de cómo el medio puede expresar algo, pero las intenciones no siempre están claras. Si te puedo decir algo, es que el espectador es cambiante e infinito. Hay infinidad de personas que van a ver una imagen, una obra, un medio de comunicación, lo que reciba como mensaje de cada imagen, van a ir variando de persona a persona. Y ahí es en donde entra el diálogo de ¿y si el espectador realmente es el que transmuta y transforma y targiversa lo que se quiere comunicar? Sin embargo, también creo, y como lo vimos en la Edad Media, también existen obras que se usan para reprimir o direccionar lo que el sistema quiere sostener. Tal vez ahora las preguntas serían:
qué sociedad nos está creando, qué quiere sostener y qué tipo de sociedad necesitamos. ¿Es un esfuerzo colectivo o uno personal? ¿Y qué tanto influye nuestra perspectiva a través del trabajo interno de conciencia que cada uno de nosotros podemos ejercer? Michel Foucault, historiador, filósofo y activista político, entre varias otras cosas, nos dice que en la sociedad contemporánea el cuerpo se convierte en un proyecto, algo que debe mejorarse, optimizarse y mostrarse. El cuerpo ahora se mide, se compara, se disciplina y se consume. Sí. Cada época crea el cuerpo que necesita, aunque a su vez tenemos el poder como observadores de transformar los ojos con los que vemos y así tener la capacidad de interpretar más allá de lo que nos muestran. El nivel de trabajo interior se reflejará en cómo percibas el mundo. Como dicen, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. También soy partidaria de que no recae totalmente en nosotros. El mundo siempre tendrá sus intereses, pero también de que podemos apropiarnos y reconfigurar nuestra visión sobre los mensajes que adjudicamos como verdad a algo tan personal, el cómo se debería de ver un cuerpo. Cada uno es tan único como cada hoja de la naturaleza, y recordar que venimos de esa misma energía creadora nos evoca lo imperfectamente perfecto que tiene cada una de las texturas, formas y colores. Aceptarlo y a su vez cuidarlo y amarlo es un acto revolucionario.